Muy bienvenidas, muy bienvenidos sean. Si están buscando información sobre el PAP del Observatorio Legislativo, este es el lugar para darte las ideas principales. Bien, pues, ¿qué hacemos primero? El Observatorio Legislativo busca evaluar al Poder Legislativo del Estado de Jalisco en algunos de sus aspectos técnicos más relevantes y la labor individual de diputadas y diputados de la legislatura más actual. Esto comenzó porque hace algunos años nos preguntamos cómo se evalúa el poder legislativo, sobre todo el local, y veíamos que mientras que para el poder ejecutivo y el poder judicial existen parámetros muy definidos, para el poder legislativo no lo existían. Sabíamos que nuestro Congreso no estaba funcionando o no estaba funcionando todo lo bien que debería, pero también nos preguntábamos cómo es cuando sí funciona correctamente. Y para eso comenzamos a investigar tanto en los poderes de la Unión, en el Congreso de la Unión, tanto el Congreso, en la Cámara de Diputadas y Diputados, como en el Senado de la República, en los instrumentos, en las organizaciones parlamentarias de otros países y en organismos internacionales. Y resultó que ninguno de ellos tenía un modelo de evaluación que de verdad ayudara a mejorar a los congresos. Es decir, normalmente se evaluaban a los poderes legislativos en otros estados, incluso nacionalmente, con criterios que no le favorecen o que generaban incentivos perversos, como se evaluaba la gestión social, es decir, el trabajo que hacían las y los legisladores para gestionar servicios y otras necesidades ciudadanas hacia el Poder Ejecutivo, es decir, funcionar como gestores sociales. También se llegaba a evaluar por parte de los medios de comunicación el tiempo que pasaban en tribuna, lo que generó que algunos diputados se pararan a leer inclusive volúmenes grandes en la tribuna para buscar ganar este concurso, ¿no? De cuánto tiempo hablaban en tribuna. Y también por número de iniciativas, que es el más común, los medios de comunicación locales y nacionales muchas veces evalúan la labor legislativa por el número de iniciativas, que provoca que se sature el servicio legislativo, y iniciativas que pudieran ser de gran trascendencia social serán atoradas por iniciativas de bagatela, de poca importancia, pero que se ingresaban con el ánimo de ganar el concurso, ¿no?, de los medios de comunicación por ver cuál era la mejor legisladora o legislador por el número de iniciativas. Otras, como la efectividad, la puntualidad, la asiduidad, el gasto, el número de escalas, etcétera, también eran considerados como elementos dignos de tomar en cuenta para evaluar la efectividad o el bien funcionamiento de los órganos legislativos. Sin embargo, ninguno de estos aspectos reflejaban fielmente el trabajo del Congreso o le ayudaban a mejorar. Así nace entonces el Observatorio Legislativo del ITESO. ¿Cuáles eran sus principales metas? Era descubrir en la literatura propia legislativa del derecho y de sus planes los objetivos del Congreso, qué es lo que debe hacer, cómo es que debe funcionar, y diagnosticar qué es lo que ocurre y por qué esos objetivos no se cumplen, porque tanto hace 12 años cuando se empezó el observatorio como ahora, había muchos aspectos que se quedaban en el tintero y que llamaban a la mejora del poder legislativo. Esto fue lo que ocurrió tras el diagnóstico. Se estableció mediante una metodología muy específica que vamos a aprender en el observatorio. Se estableció un diagnóstico de relaciones causales que nos llevó a ver cómo está el problema del Congreso local en su complejidad y cómo es que se relacionan causalmente estos problemas. Esto dio como resultado una herramienta que no solo buscara que se cumplieran con los criterios legales de cómo debe funcionar el poder legislativo, sino que también evaluara desde la gestión pública la efectividad de las medidas legislativas que se proponen día a día para mejorar la calidad de vida de las personas. Este fue el resultado final. Esta es un modelo de evaluación, una herramienta de evaluación que consta de 8 problemas estratégicos, como recuerdan, producto del diagnóstico y de la agrupación de problemas, y cada 3 años se evalúa todo el espectro del modelo de observación del Observatorio Legislativo del ITESO, pero semestre a semestre
se evalúa este problema de la fundamentación y sustento de las iniciativas legislativas, y si recuerdan era un problema central que estaba en rojo, en el que convergían todos los demás problemas, y era específicamente este, la fundamentación y sustento de las iniciativas legislativas. Por eso, semestre a semestre, se estudian estas iniciativas de ley, las que se acumulan en el periodo regular del Poder Legislativo Estatal. ¿Cómo se evalúan? El instrumento de evaluación de iniciativas de ley, primeramente, lo que sí evalúa es que estén dirigidas a un problema claramente definido. La ambigüedad y los propósitos grandes como coadyuvar en la felicidad tienen que ver con poca especificidad y poca posibilidad de medir los resultados. Que también sí se evalúa que las acciones que se pretenden implementar realmente buscan resolver el problema de manera directa y no mediante supuestos que se puedan dar o que simplemente se trate de declaraciones de buenas intenciones, ¿no? Y finalmente que, entre otras cosas, que contengan elementos suficientes para que esto se haga realidad. Es decir, si se están estableciendo una cantidad de medidas para mejorar la vida de las personas, que estas medidas tengan todos los elementos necesarios para llevarse a cabo. Por ejemplo, si necesita presupuesto, pues que se le asigne presupuesto, ¿no? Cuando una medida requiere recursos para llevarse a cabo y no se le asignan, está destinado al fracaso de principio. Y hay cosas que no evalúa el instrumento de las iniciativas de ley, y es que una iniciativa sea el mejor modo de resolver un problema. Esta no es la función de la evaluación de las iniciativas. Muchas veces se critica al observatorio dice, no evaluaron mejor mi iniciativa, y los diputados se quejan, y mi iniciativa era una mejor propuesta. Probablemente pueda ser una mejor propuesta, pero no contenía en sí mismo elementos técnicos que la llevaran al éxito, lo cual lo convertía en una mera proposición vaga, y por muy buena que fuera, pues era imposible llevarse a cabo. Entonces no evalúa cuál es la mejor manera de resolver un problema. Tampoco evalúa el esfuerzo empleado para hacer la iniciativa. También se quejan mucho los diputadas y diputados cuando son evaluados no tan positivamente como esperaban. Dicen, es que no saben el trabajo que me costó. Bueno, puede que haya costado mucho trabajo, pero si no contenía los aspectos técnicos para llevarse a cabo, pues por eso tiene una calificación negativa. Y evaluar el esfuerzo es increíblemente difícil, ¿no? De hacerlo objetivamente. Tampoco se evalúa el contenido político de la iniciativa, es decir, esta evaluación se hace a nivel técnico, dejando de lado cualquier tipo de orientación política. Eso sí, lo que se calificaría negativamente siempre sería ir en contra de derechos humanos establecidos, reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos y ratificados por México en sus tratados internacionales. Entonces, ¿qué hacemos además de esto en el observatorio legislativo? Ya vimos, se evalúan iniciativas de ley, se evalúa la cantidad de iniciativas de ley que nos toca en el semestre de la misma legislatura que estamos pasando. Estudiamos el modelo de evaluación del observatorio, hay que aprenderlo para poder evaluar las iniciativas. Se aprende algo de derecho parlamentario, teoría legislativa y técnica legislativa necesarias para hacer evaluación, ajustar criterios y ser lo más objetivos en las evaluaciones. Y principios de diseño y evaluación de políticas públicas que también se integran a los criterios de evaluación de manera muy puntual. ¿Qué más se hace? Aparte de la evaluación de las iniciativas, a veces generamos estudios del poder legislativo, como cómo funcionan las comisiones legislativas, qué tan independientes son los servicios técnicos, y a veces hacemos iniciativas de ley conjuntas con el poder legislativo. También evaluamos iniciativas, a veces el ITESO nos pide evaluar iniciativas de ley paradigmáticas entre todas y todos del observatorio para ayudarle al ITESO a generar una opinión técnica respecto de si tiene que hacer algún posicionamiento frente a esa iniciativa de ley. Aquí hay algunas evidencias de trabajo que hemos hecho en el Congreso local, en la Cámara de Diputados y diputadas a nivel federal, y en el Senado de la República.
También trabajamos mucho hacia el exterior para generar una cultura de evaluación del poder legislativo, y esto lo hacemos manteniendo en nuestras redes sociales, generando contenidos o haciendo cobertura de eventos, y generando productos de difusión que tengan que ver con nuestros estudios generados al respecto de la labor legislativa. Y aquí están algunos ejemplos de campañas que se han hecho y de la eh, publicación de los resultados. Los resultados de las evaluaciones del Poder Legislativo se presentan públicamente y se registran en los diarios y generan reacciones de diputadas y diputados, quienes a veces mejoran los aspectos técnicos de su evaluación, y otras veces simplemente se enojan, pero al menos generan una reacción y se hace en ruedas de prensa. ¿Qué estamos buscando? Pues perfiles comprometidos que crean en el proyecto, que tengan capacidad de autoorganización en el trabajo, de autogestión, que van a echar mano de sus conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de la carrera, y que tengan interés en el poder legislativo y su desarrollo. Estamos convocando sobre todo a las carreras del SOG, alumnas y alumnos de gestión pública, derecho, relaciones internacionales, pero también hemos tenido muy buenas experiencias con alumnas y alumnos de ciencia de la comunicación, diseño y gestión cultural, así que basta con que haya la intención, y si cabe el perfil, con mucho gusto lo integramos a trabajar. Nos reunimos los sábados, estos aspectos ya más de formalidades, nos reunimos los sábados, allí generamos las sesiones para estudiar, trabajar y coordinar las acciones. La mayoría del trabajo es en casa, por eso se piden habilidades autogestivas, ¿no? Que vas a tener que organizar el trabajo que se te dé en casa. Y todo esto será muy de cerca con los asesores del PAP, que somos dos personas que estamos a las órdenes y trabajamos muy estrechamente en equipo, de manera que nadie va a estar solo en este trabajo. Estamos en la historia y podemos presumirlo porque hemos cambiado algunas de las formas en el Poder Legislativo. Algunas de nuestras herramientas de evaluación se utilizan de manera regular por algunas fracciones parlamentarias para hacer sus iniciativas. Se han adecuado algunas cosas de la ley orgánica del Poder Legislativo gracias a la presión que hemos generado con nuestras evaluaciones. Y en general creemos que, al menos poco a poco, a lo largo de estos 12 años, hemos estado cambiando la manera de ver el poder legislativo en nuestro estado, y esperaríamos que esto trascendiera en algún momento pues a la esfera nacional. Muchas gracias por su atención. Aquí están nuestros datos de contacto. Siéntense en libertad de contactarnos si necesitan resolver alguna duda. Estamos a sus órdenes. Gracias.